En este domingo 14 del tiempo ordinario es muy importante, muy significativo. Sobre todo el texto de la segunda lectura y el texto del Evangelio que nos acaban de proclamar. El texto de San Pablo hace referencia a la forma como un cristiano debe conducirse. ¿Por qué debe dejarse llevar? ¿Por quién debe dejarse llevar? Él lo pone como un tiempo presente, ¿no? Ustedes se conducen según el Espíritu Santo, según el Espíritu que habita. No como otros, dice, ¿no? Diría, no como otros. Y que puede ser algo que nos ocurra también a nosotros. Que pensamos que nosotros somos buenos, que nuestros hijos son los mejores y los demás no lo son. Puede ser como ese texto de aquellos dos personajes que estaban ofreciendo su oración a Dios. Y uno decía, ay, te doy gracias, Señor, porque yo soy bueno, porque yo doy el diezmo, porque hago el bien a los demás. Y el otro simplemente dijo, Señor, aquí estoy arrepentido por mis pecados. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién se fue justificado? Y sin duda, pues, se fue justificado el que pidió perdón, que reconoció su vida como es y pide perdón a Dios por lo que es. Hay dos realidades sobre las cuales tenemos que tomar conciencia. Uno, que somos hombres y mujeres con el Espíritu Santo, poseedores del Espíritu Santo. Aunque tal vez no llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo habita en nosotros. Y de eso da cuenta todas las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta la solemnidad de Pentecostés y de Jesús histórico, el Jesús pospascual. Como el Espíritu Santo habita en el hombre, en la persona humana, y le ayuda a conducirse. Porque es su función. El Espíritu Santo tiene la función de santificar, de guiar y ayudar a hacer el discernimiento. El que actúa sabiéndose poseedor del Espíritu Santo transforma la vida por la suya, no la de otro. Y como les he dicho en tantas oportunidades, ojalá que nuestro conducirnos adecuadamente ayude a otras personas a conducirse adecuadamente. No por mucho hablar se dice lo que se tiene que decir. Y yo me recuerdo mis exámenes de filosofía, joven y bello. Bueno, bello sigo siendo, porque no sigo siendo delgado. Eso eran hasta 6 horas de examen, como dicen. Y llenaba aquello, y escribía, y me permitaba bien. A la final me ponían 10 como premio de consolación. Y yo le decía, profe, pero se lo llené, yo lo hice. Hablaste. No por mucho hablar, decimos lo que tenemos que decir. Algunas veces, con menos hablar, con menos decir, decimos todo. Muchas veces en el silencio lo decimos todo. A veces yo le digo a Sebastián, no aclares tus jueces. Hablando de que no la gana. Pero sí es importante conducirme poseyendo en mí el Espíritu. Porque el que toma conciencia que el Espíritu Santo habita en él, deja la vida desordenada, deja la vida disoluta. Y lo piensa 2 veces antes de hacerlo, por el peligro de ofender a Dios con mis acciones, por el peligro de ofender a Dios con mis palabras. La valentía y el que posee el Espíritu Santo está en la renuncia al mal. Es verdad que el hombre está inclinado al mal. Es verdad que todos nosotros tenemos la inclinación al mal.
que en nosotros hay un alto grado de posibilidad de pecar, pero también en nosotros hay un alto grado de voluntad, de capacidad para renunciar al pecado, para renunciar a lo malo. Usted puede tener la tentación de robar en el hospital si trabaja allí. Y la tentación, la inclinación está, pero ¿y el bien? Y si yo recuerdo que el Espíritu Santo ahorita mismo no lo voy a hacer, porque esta jeringa la puede necesitar una oportunidad, porque esta pastilla la puede necesitar una persona. Ahora mismo con esto de los centros de acopio, que seguramente algunos se aprovechará de eso, como puede ser natural, entre comillas. Y tú no piensas en el daño que haces, en el uso que estás haciendo de una tragedia, de una calamidad. O ir allá a esos lugares con la intención de ver si me consigo un premio mayor, indistintamente de lo que está, de lo que significa, de lo que implica la historia que está debajo de eso. La historia que está debajo de eso. Si se conduce el cristiano como debe ser, no cae en el pecado. Pero es que yo soy débil y no encuentro fortaleza en el espíritu, como regocijo. Segunda cosa que debemos hacer conciencia es de la persona de Jesús, la acción de Jesús en la historia, en la humanidad. Vengan, dice el Señor, vengan los cansados, los agobiados, los extenuados, los desesperados, los defraudados, los decepcionados, los angustiados, los deprimidos. Vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón. Vengan. Y el Señor obrará en la vida de aquel y de aquella que lo pone en el centro de su vida. En el centro de su vida. Hay dos hechos que han impactado mucho, nos han impactado en estos momentos de dolor. El de ese niño que asegura que Jesús lo salvó y que vio una grieta, una mano y un hombre que lo salvó. Pero hay un rescatista que dice que un hombre lo dirigió, lo condujo hasta unas ruinas donde estaba una persona, una mujer allí. Y cuando voltea ya ese señor que le acompañó al rescatista no estaba. Y él no le tocó más que decir, un ángel me guió a ese lugar. Un ángel me condujo a este sitio y encontré esta persona conmigo. Dios, a pesar de lo que vivimos, sigue haciéndose presente. Y creo que lo importante en todas estas circunstancias no es buscar responsabilidad en otro, llámese como se llame ese otro, y mucho menos en Dios, que hasta yo cometí ese pecado de decir en mi mente, pero tan mal estamos, Padre, que enviaste a este terremoto, como que si eso era culpa de Dios. Pues no hay quien dejó de echar la culpa a San Juan. Y que porque fueron a bailar los tambores allá en la Iguatá por primera vez, una tradición de 300 años, de tanto tiempo. Pero hay quien dejó de echarle la culpa a otras cosas. De ser así, se habría caído eso, ese cerro donde está María Dios. De ser así, se habría caído la estatua de la Dante y María Leonza en la autopista. De ser así, un castigo de Dios, que Dios mandó eso, por eso se habría caído tantos emblemas que se han sembrado a lo largo y ancho de toda Venezuela para perpetuar una realidad que no es buena. Eso es algo natural y que la historia da cuenta de que cada cierto tiempo ocurre.
Hay una pericia que se obvió, que se omitió. Bueno, ya no se puede echar atrás. ¿Qué puedo leer yo desde la tragedia, desde el sufrimiento del otro? Es que tengo que revisarme y saber que la vida vale de unos segundos, de 2 minutos. En 2 minutos cambió la historia de muchos. Cambió la historia del que sobrevivió, cambió la historia del que están todavía encontrando con vida debajo de esos escombros. Cambió la vida del que hizo caso, el que hizo caso. Monseñor habla de su sobrino nieto que se empecinó por un helado. Y los papás y los abuelos, bueno, vamos a comprarle helado. Y 3 minutos después, el edificio de vivían se cayó. Gracias a un helado, no gracias a un rodillo, gracias a que fueron como así tantas historias que cambiaron en 2 minutos. Y que yo me reconozca enfrente a esto, poco o nada, y de creer en la palabra de Dios que dice: no se sabe el día ni la hora, estemos siempre preparados. Y revisarte yo, no revisarte a ti, a la luz de lo que ocurre. Puede haber elementos que nos ayuden. La gracia de Dios. Vivir en gracia de Dios. Y si no vivo en gracia de Dios, ¿qué estoy haciendo para vivir en gracia de Dios? ¿Qué estoy haciendo para cambiar eso? ¿Hasta cuándo voy a seguir pensando en que Dios no se hace presente en la historia a través del hombre? Entonces sigo diciendo: no, yo por qué no voy a confesar. ¿Para qué me voy a confesar? Si ese es tan pecador como yo. Pero después, ¿qué pasa en las cabezas? Padre, me quiero confesar. Padre, me quiero confesar. Ay, porque yo no sé si mi hijo no tembló. Pero esa invitación a la confesión es constante, siempre. No como emergencia, sino que esta segunda lectura me invita a vivir en gracia. En gracia. Y si vivo en concubinato y mi pareja y yo no tenemos impedimentos para contraer matrimonio, ¿por qué no contraer matrimonio y vivir en gracia, vivir sacramentalmente? Después, cuando está en el hecho de muerte, Padre, venga para que le dé los óleos, para que comulgue. ¿Qué pasó aquí? Así como los médicos a veces desahucian y dicen: llévate el paciente porque no hay nada que hacer, también hay un desahucio espiritual. Entonces ya le decía a uno: esta persona está desahuciada espiritualmente. ¿Y cómo es eso, padre, desahuciado? Podría preguntarse. Bueno, cuando una persona viene a pedirme visitar a un enfermo, que según esa persona se va a morir esa tarde, si yo no voy, se va a morir sin los sacramentos, yo le pregunto: habla. ¿Está consciente de lo que va a recibir? ¿Sabe lo que voy a hacer? No, padre, si ya no sabe nada, ya él está muriendo. Vaya, no para que se muera. Él es un desahuciado espiritual. Porque no lo puedo confesar, porque no lo puedo consolar, porque no le puedo administrar los sacramentos, porque para administrar los sacramentos tengo que haber conciencia, libertad, voluntad y deseo de hacerlo. Y esa persona no lo tiene, no lo posee. Sobre esto le he hablado tantas veces para que no crean que el sacramento es para morir, sino para sanar. El concepto dice que el sacramento confiere vida, confiere vida. Los sacramentos no confieren muerte, aunque algún sacramento simboliza la muerte. Por ejemplo, el bautizo. En el bautizo hay muerte y vida, y el agua que se pone sobre el niño bautizado es sepultura, y por eso el día del entierro hay agua bendita, para recordar que ese individuo, esa persona, un día se bautizó, y como bautizado recibe ahora o parece nada. Tengo que invitarte y tenemos que invitarnos a la transformación. No, es que estos elementos culturales contrarios a centrar a Jesús siempre han estado presentes.
¿O en qué casa no hay una pente sábila con corderciego amarrado, con la cinta roja, con la mano poderosa, con la herradura del caballo? En la mía estuvo muchos años. Yo crecí viendo ese en el dintel de la puerta. Una oportunidad estaba de moda el espíritu de la Navidad, más que ahora, porque todo como que entra con más moda. Y me dice, padre, para que hable la radio sobre el espíritu de la Navidad. Y yo le digo, sí, vamos a invitar al pastor tal. Y digo tal, porque ahora no recuerdo el nombre del pastor. Y el pastor dice, ay, pero ¿qué sabe usted del mío? También los tuyos van para el tubo. También los tuyos viven, es un problema de Venezuela. Vamos a hablar del espíritu ya como una realidad que está allí de moda. ¿Y quién no compró su mandarina por ahí en diciembre? Puso su estrella y escribió su deseo. Y eso habla de una ausencia del espíritu. Porque si el espíritu habita en mí, pues yo no voy a tener miedo. Si estoy en gracia de Dios, yo no voy a tener miedo. Yo le he dicho algunas veces, tengo miedo de morir porque no me he confesado. Y no sé a dónde voy a ir después, si muero. Pero el día que me confieso, digo que venga la muerte. No importa, porque ya estoy preparado, ya puedo ocurrir lo que sea. Venga a mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mi carga y mi yugo son llevaderos. Porque Jesús no le pone a ninguna persona una prueba que no sea capaz de superar. No nos pone una carga que no seamos capaces de llevar. Como tú con tu niño, como ese ejemplo que le cuento otras veces. Cuando íbamos al mercado con nuestros padres o nuestros hijos, sus hijos van con ustedes y el bebé dice, yo te quiero ayudar, dame una bolsa. Y usted no le va a dar la bolsa con el pollo y la carne. Usted va a dar la bolsa con la servilleta y el pollo. Y ese niño agarra esa bolsa y hace que le pesa. Y ahí sabe y se dobla. Pero es una carga que ese niño puede llevar. Usted también pudo haber tenido en su casa un cuchillito de plástico. Y cuando la niña le dijo, mamá, te ayudo en la cocina, usted le daba el de plástico. Bueno, si no podía comprar en esa tienda ese de plástico, tenía uno de mesa que podía ocasionar menos daño en el niño. Y si quería hacer arepa con usted le daba la masita para que hiciera su arepita y se ponía negra esa masa de tanto mal ese niño y usted la usaba igualita porque era la arepa de su vida. Pero según su capacidad. El Señor nos puso una prueba delante que nosotros somos capaces de llevar. Hay que pedirle a ese Señor que nos pone prueba, que con su Espíritu Santo disipe, desaparezca de nosotros todos los sentimientos que tenemos y que son válidos. El miedo, la depresión, la angustia, que según nuestros psicólogos, los psicólogos en la próxima semana, esta que vamos a iniciar mañana, es la crítica. Esta es la semana de la crisis. Yo les decía ahorita, antes de la misa, a Gabriel y a Sebastián, que de repente vamos a estar tranquilos, vamos a empezar a chillar. ¿Y por qué estoy llorando? ¿Y por qué me siento tan mal? ¿Por qué me cuesta? Que menos a ustedes que llora tampoco la ven. Pero claro, porque vamos a tomar conciencia de lo que ocurrió. ¿Y qué tiene que ser así? Lastimosamente han fallecido muchos hermanos nuestros, pero con uno que muriera, el dolor tenía que ser igual. Y Dios me da una oportunidad, no solamente de que rescaten con vida en los escombros, sino también a ti y a mí. Esa primera parte del Evangelio, y con eso quiero terminar esta meditación, es importante también. Porque esa afirmación de Jesús surge de una oración al Padre. Jesús no dice eso de la nada. Jesús no dice, vengan a mí de la nada. No porque es egocéntrico, no porque es egoísta,
no porque quiere él estar al centro de todo, porque yo soy el papá de los reales. Él le ha preguntado a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y frente a la respuesta de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Hace esta oración. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se los has hecho conocer a los que son sencillos. La pregunta sobre la existencia de Dios se mide desde el corazón y la sencillez, en la relación con Dios. No puedo entender la relación con Dios sin Dios. Si yo me niego a amar, si yo me niego a amar al otro, no voy a entender el amor. Si yo me niego a servir, no voy a entender el amor. Solo entiende el amor el que sirve. Hay cosas que no entendemos, porque lo razono, porque lo racionalizo, porque lo meto a través de la razón y no desde el amor. Tantas y tantas personas, alabado sea el Señor, que dejaron su casa, su comodidad para asistir a los necesitados. Este se ha apretado, dejó a la mujer y se fue para allá sin saber lo que pasa. Que solamente el que ama lo entiende. Solamente el que ama. Y como los discípulos y Jesús tenían una relación íntima, Pedro pudo dar con la respuesta. Tú eres el Hijo de Dios. Y pidámosle eso a Dios en este día. Y todos los días. Señor, ayúdanos a centrarnos en ti. En reconocerte como el que nos da sosiego, como el que siembra esperanza, como el que nos levanta en la caída. Y ayúdanos en la sencillez a reconocer a tu Padre amado en el hermano que está a mi lado. Que así sea.